Buenos días amigos, hoy nos toca desarrollar un polémico caso. Se trata de la muerte del joven hincha Alianza Lima, Walter Oyarce. Ocurría hace 2 años en el Estadio Monumental. Para eso hoy nos encontramos con el padre del principal inculpado, David Sánchez Manrique, y sus abogados, los señores Juan de Dios Zorrilla y José Olechea, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Se inició ya el juicio oral en contra de su hijo y queremos saber cuál es la posición legal de la defensa frente a la acusación de asesinato que hay de parte de la Fiscalía. Bueno, la posición del Ministerio Público, que comparte la parte civil, es que este joven Walter Oyarce fue empujado por David Sánchez Manrique Pancorbo. Y para ello se han valido, hasta ahora, no tienen otros elementos, de los amigos que estaban con Walter en ese momento como testigos presenciales, oculares. ¿No? Y también se han valido de una declaración, de una de las tantas declaraciones que hizo el señor, el conocido como Negro Ampilio, Richard Valverde Cifuentes, que precisamente el día de ayer ha declarado, su sexta declaración, y es una de sus tantas declaraciones que son absolutamente incoherentes internamente y contradictorias. En su última declaración incrimina a David Sánchez Manrique. Sí, lo incrimina, ya lo había hecho antes, cuando él se acogió a la confesión sincera, es decir, ha intentado buscar beneficios, y a partir de ese momento acomodó su declaración a las tesis del Ministerio Público y a las tesis de la parte civil. Ahora, cuando usted se refiere a testigos, amigos del señor, del fallecido Walter Oyarce, son testigos que no se sabe quiénes son, porque son testigos ocultos, ¿no? Son testigos codificados. Ya, pero no sabemos quiénes son, no sabemos si estuvieron ahí, no sabemos si estuvieron ebrios, no sabemos si estuvieron drogados, no sabemos en qué posición estaban, no sé si en el momento preciso de los hechos, si eran sus amigos, salieron a defenderlo o le dieron la espalda y huyeron. No sabemos nada. Simplemente existe una declaración que cuando usted la lee va a tener la misma sensación. Dice, pero esto es un alfil blanco y el otro es otro alfil blanco. Y otro es decir, impecables las declaraciones al momento de describir los hechos con el mismo lenguaje, con las mismas ideas y siempre intentando buscar la misma conclusión. Aunque como no existe nada perfecto, comienzan por intentar explicar cosas y en ese momento recién reparan de que al momento de explicarlo se dan cuenta pues que David siempre estaba en la parte superior, mientras el joven Walter Oyarce siempre ha estado en la parte inferior, es decir, pegado al vidrio que da a la cancha del Estadio Monumental. Entonces hay un espacio, ¿no?, de más de 3 metros, ¿no?, que impide el contacto entre David Sánchez Manrique Pancorbo con el joven Walter Oyarce. Esa es la tesis de la defensa de David. Pero ustedes entonces sospechan de estos testigos, sospechan que es algo premeditado de parte de la Fiscalía. ¿Cuál es la posición al respecto? Sí, al respecto sí, a nosotros no nos cabe la menor duda de que ha habido una serie de festinación de trámites precisamente para la declaración de estos testigos codificados, que en primera instancia fueron en número de 8 y que fueron el mismo día que se les codificó, el mismo día declararon, y todos ellos que declararon sin la intervención de la defensa de nuestra parte, que ya habíamos presentado, digamos, nos habíamos apersonado al proceso y todo, no se nos notificó de la declaración de esos testigos, que ese mismo día se les había codificado y declararon todos ellos. Además, lo sospechoso de esta declaración de estos testigos es que todos ellos son asesorados por abogados miembros del Estudio UGAS, que es precisamente el abogado defensor de la parte civil del señor Walter Oyarce. Entonces a nosotros nos causa mucha sorpresa. Además, debo decirle que de esos 8 testigos codificados, 2 de ellos declararon lo que parece ser la verdad. ¿Y qué es la verdad?
que es la tesis además de nuestra defensa, que David estaba en la parte superior del palco, pegado al vidrio, de la mampara del vidrio, de la salita de la suite del palco. Y ahora ya ellos han declarado que ya no son 8, sino son solo 6 testigos. Quiere decir que suponemos que los que han retirado son esos 2 que habían declarado esto, ¿no? Distinto a los otros 6, que como dijo el doctor, tienen una exactitud y similitud en su declaración que es sorprendente. Pero más allá de esa similitud rara, indudablemente confabulada y tratada previamente, es que ellos declaran que cuando trataba de pasar Walter Oyarse del palco 130 al 128, es que se suceden los hechos que ya todos conocemos, que le levanta la pierna izquierda a uno y el otro lo empuja con las 2 manos. Cuando trataba de pasar del palco 130 al 128, estos testigos tendrían que haber estado, para haber visto eso, necesariamente o en el palco 130 o en el palco 128. Y esa distancia que existe al lugar de los hechos donde ellos estaban, porque no se les ve en las filmaciones, no se les distingue, digamos que estuvieran en la parte exterior, ellos han declarado eso y se han ratificado esa declaración, pero sin embargo, al momento de efectuarse la reconstrucción, cambian de versión. Ya no es entre el palco 130 y el 128, no, entre el 132 y el 130. ¿Por qué? Porque la mancha de sangre de Walter Oyarse está debajo del palco 130, pegado al 132. ¿Cómo es posible, cómo puede entenderse que haya tanta similitud y exactitud de declaraciones de cómo fueron las cosas y se haya equivocado en una situación tan importante como era el lugar donde sucedió esto? Para mí, que no vieron nada. Ellos no vieron nada. Y han inventado esto precisamente para incriminar a mi hijo, en este caso, y a otra de las personas que participó de la pelea, porque ellos estuvieron, digamos, adelantados en la pelea, en fin, ¿no? Los hechos de violencia yo los lamento, los he repudiado y hasta ahora no me pasa esas escenas de ver a mi hijo o ver a estos hinchas de la U en estas circunstancias. Pero la pelea se dio por ambos lados. Y la mayor pelea se dio en la parte posterior de los palcos. No es que, por eso es que se rompen las puertas, por eso es que hay mucha más violencia en la parte posterior de los palcos. ¿Y por qué sucede esto? Es que la gente dice, ¿por qué sucede esto? Porque el equipo contrario tiene 30 minutos para retirarse del estadio al terminar el partido. Ellos se quedaron y siguieron incitando a esa violencia, porque si ellos se quedan, todos ellos estaban alcoholizados indudablemente, como se ve en las fotos que ha presentado el diario República y otros medios, en el que se les ve a todos con vasos y se encontraron una serie de botellas de licor de ron, Coca-Cola, ron, en fin. A ellos se les ve en todo momento tomando licor. Pero ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que Walter Oyarse baja por el palco 126, probablemente había estado peleando en la parte posterior, baja del palco 126 y va hacia el encuentro de los barristas que venían avanzando por la parte, que habían ingresado por la parte de los palcos. Eso es lo que nosotros podemos entender y dicen la mayoría de los testigos. Mira, hay otra cosa que quisiera... Una pregunta sí, que quería hacerles es, si en caso su hijo David Sánchez Manrique y el otro acusado principal, que es Roque Alejos, que lo llaman alias Loco Payet, son inocentes, ¿cómo se explica? Solo Payet. ¿Cómo se explica de que Walter Oyarse haya caído del palco? Ya, yo te lo explico. ¿Ya? Tú lo has dicho, ¿ah? Sí. Se ha caído. Yo te lo explico. Se ha caído, Es muy simple. Mira, todo lo que nosotros vamos a demostrar en el juicio lo vamos a hacer con pruebas. Walter Oyarse va a la pelea en estado etílico. Su dosaje etílico arroja 0.75 de alcohol en la sangre y en el humor vítreo 0.78. Él va a la pelea en estado etílico.
pegado al vidrio de protección. Hay 9 testigos que lo ven a él pegado al vidrio de protección y yendo a la pelea. Luego, él se sube al vidrio de protección, se sube al tubo, se parapeta y le trata de dar una patada al Cholo Payet. Es decir, él va a agredirlo al Cholo Payet. En ese momento ya es lo que se llama la dinámica de la caída. Le da la patada, se le vence el cuerpo y se cae. Pero al momento de caer, se agarra del vidrio. La mano derecha tiene desarticulado estos 3 dedos. Estos 3 dedos están desarticulados y la muñeca está también descoyuntada, porque al momento en que se agarra el vidrio, trata él de recuperar un poco el equilibrio, pero como estaba en estado etílico, la gravedad lo jala y cae directamente contra el piso. Los peritos posexhumadores, no nosotros, sino los peritos posexhumadores, establecen en sus conclusiones que Walter Oyarse fallece por caída de altura por impacto directo contra el piso. Eso significa que no hubo empuje, porque si se agarró del vidrio y cae de manera perpendicular hacia el piso, significa que no hubo empuje. Baráibar, que es el perito de la otra parte, sí, sostiene que habría habido un impulso que lo habría hecho llegar al murete. Nosotros le hemos hecho una prueba al murete con un reactivo que se llama el Blue Star, que es un reactivo que revela manchas ocultas de sangre, y nosotros vamos a demostrar con ese peritaje que ese murete no tiene ninguna mancha de sangre, que cuando sí se le hizo la mancha de sangre en el piso donde cayó, sí arrojó positivo. Es decir, nosotros vamos a demostrar que Walter Oyarse no fue empujado y que él fallece por su propia imprudencia, porque él mismo va a la pelea, se autoexpone al peligro, lo agrede al Cholo Payet, se cae y al caer fallece. Eso lo vamos a demostrar con pruebas. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar Sí, primero vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar con la explicación. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con este caso. Bueno, regresamos con la entrevista a la defensa y el padre de David Sánchez Manrique en el caso de la muerte del joven hincha Alianza Lima, Walter Oyarse. Quiero comentarles, el peritaje hecho por el señor Baráibar arroja de que además hubo graves lesiones en Walter Oyarse, sí, y que además fue empujado, ¿no? Cayó contra un muro y rebotó en el piso, ¿no? Ese es un peritaje... Ese es un peritaje de la parte civil. Quiero explicarte algo muy importante. Baráibar en sus conclusiones utiliza el verbo potencial habría 6 veces. Eso significa que ni siquiera él mismo está seguro de sus conclusiones. Dice, habría sido golpeado a la altura del pómulo derecho, lo que le ocasionó una fractura en el maxilar derecho. Walter Oyarse tiene una oquedad en el maxilar derecho, pero se trata, como dicen los peritos posexhumadores, de una patología antigua, de 2x2, que le ocasionó una fractura como consecuencia de una osteomielitis por un diente mal curado. Eso lo dice el dentólogo forense de oficio, ni siquiera nosotros, ¿eh? Y lo dice también el aperito postexhumadora. En otras palabras, ese habría sido golpeado a la altura del maxilar derecho y lo habría dejado en indefensión, esos 2 habrías se desvirtúan. Luego, dice además que habría recibido un impulso que lo habría hecho llegar al murete y luego habría rebotado contra el murete y habría caído al piso, al corredor. Nada de eso se ha podido demostrar. Toda la teoría de Baráibar se desarrolla dentro del terreno de la especulación, a diferencia de lo que dicen los peritos posexhumadores, que Walter Oyarse fallece por caída de altura por impacto directo contra el piso. En otras palabras, la teoría de Baráibar no tiene ninguna base científica. Es más, no solamente que no tiene base científica, sino que además las fotografías tomadas al cuerpo de Walter Oyarse en el momento de efectuarse la necropsia de él en la morgue, dan cuenta que la piel de la cara la tiene incólume, es decir, no ha recibido ningún puñetazo, porque si hubiese recibido algún puñetazo tendría un hematoma, tendría una herida, tendría
algo. La piel está limpia. Los labios están intactos. No ha Es decir, no ha recibido ningún puñetazo. Porque si hubiese recibido algún puñetazo, tendría un hematoma, tendría una herida, tendría algo. La piel está limpia. Los labios están intactos. No ha recibido ningún golpe en los labios, en el lado derecho del maxilar, y la caída, como él cae de izquierda, con la cara contra el piso, es que ahí es donde se produce, hay hematomas. Además, si hubiese supuestamente sido empujado, no hubiese caído en el murete, porque se ha demostrado por peritos físicos que cuando se produce un empuje en una pelea, el empuje mínimo es en base a una fuerza de 30 kilos. Y si se hubiese practicado ese supuesto empuje mínimo de 30 kilos, el cuerpo hubiese caído en las graderías, porque esto, lo que le estoy explicando, es la dirección parabólica de un cuerpo a esa altura de donde se encontraba Walter Oyarse, de donde cayó. De tal manera que es absolutamente, digamos, falso y imposible de probar lo que dice el señor Baraybar. Más aún, yo quisiera agregar una cosa aquí importantísima. El señor Baraybar es un falso perito, y lo repito. ¿Por qué? ¿Cómo puedo decir eso? Porque el señor Baraybar no es antropólogo forense, no es médico legista, no es médico, por supuesto. Es profesor de física. Y él estudió arqueología y abandonó la universidad conforme consten los certificados que hemos tenido a bien y que forman parte además del expediente, por entonces tachamos a esta persona. Y como lo vienen diciendo hace tiempo las personas, el señor Baraybar ahora resulta que es un plus ultra conocedor de todos los peritajes, balística, en el caso de Chavín de Huántar, en el caso del Estadio Monumental, él sabe la parabólica. Señor, si hubiese sido empujado a Walter Oyarse, la espalda, porque si cae de espaldas y rebota, porque era la única manera, para que como quede el cuerpo tendría que haber caído de espaldas, suponemos, ¿no? Si rebotan. Primero, los cuerpos no rebotan. Si el cuerpo hubiese caído en el murete, que tiene un ancho el murete de 13 centímetros, si el cuerpo hubiese caído en el murete, la espalda de Walter Oyarse tuviera una huella, tuviera una marca, tuviera un hematoma. Igualmente el pecho, si hubiese sido así, tuviera eso, tuviera un patrón huella de esos 13 centímetros. Porque no se ha caído de 8 metros de altura. Y de tal manera que hubiese quedado una huella significativa. Hubiese quedado una marca en el murete. No existe ninguna marca en el murete, no existe en el cuerpo ningún patrón huella que demuestre que se golpeó. Y si se hubiese golpeado la cabeza, como dicen en el murete, hubiese habido una exposición de masa encefálica enorme, porque se hubiese destrozado la cabeza. Entonces, todas estas cosas de este falso perito resultan, pues, evidentemente indemostrables, porque ahí están las pruebas, ahí están las fotografías del cadáver. No ha habido un empuje. Han creado todo esto con una finalidad, digamos, de una mala intención que no sé por qué lo hicieron. Justamente, pero es un tema de venganza, es un tema... Le debería preguntar, ¿por qué tendrían que crear una falsa acusación en contra de su hijo? O sea, bueno, la reparación civil es de $1 millón de soles, pues. La reparación civil por es dinero, de $1 millón de soles. Yo creo que esa sería una de las principales motivaciones, ¿no? Pero también puede haber una creencia errónea. Eso también debemos admitirlo, ¿no? Un padre adolorido puede creer cualquier situación que le pongan por delante con la apariencia de verdad. Pero por eso estamos hablando en un mundo que todo debe ser comprobado. Y además, todos sabemos que la física es lo más comprobable posible, ¿no? Albert Einstein ya nos ha dado clases, efectivamente, que para anunciar su teoría, él la comprobó previamente 3 veces. Las parabólicas no se inventan, las formas de la caída no se inventan. Y además, fíjese usted, si hubiese recibido una energía, ¿no?,
de reacción de esa energía y hubiese caído en el murete, como han sostenido el abogado, el perito, el señor Barayba de la parte civil, la lógica no es que regrese, la lógica es que siga y el cuerpo hubiese terminado en los asientos de la popular. Esa es la lógica, ¿no? O sea, no es que se cae el cuerpo y de pronto rebota, o sea, va hacia atrás. La energía y la inercia, todos sabemos la inercia, ¿no? Rebota, tendría que haber ido adelante y el daño hubiese sido físico realmente visible, comprobable, objetivo, pero eso no ha ocurrido. Entonces le superponen una hipótesis. Claro, pero no es una hipótesis que se ajuste a estos valores probatorios de comprobación empírica, no, simplemente son suposiciones, ¿no? Por eso que es posible, no tenemos tampoco por qué pensar mal, ¿no?, de que es sobre la base de esta creencia errónea donde le perfilan una idea que no se corresponde con la realidad. Y ese es el sentido de las cosas. Porque los tres que estamos aquí respetamos el sentimiento que pueda tener un papá. Eso es indudable. No partimos de eso. Partimos simplemente de hechos veraces. Es un hecho de violencia lamentable, ¿no? Totalmente. Además rechazable. Eso no creo que nadie aquí vaya a levantar la mano a decir, no, eso está justificado. Eso no está justificado. Pero estamos hablando de un tema diferente. Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de qué sucedió en ese momento y si verdaderamente, causalmente, le podemos hacer imputaciones a A o a B. Hoy día le toca a David, podría haber sido cualquier persona. Y entonces, la veracidad, ¿no?, tiene que abrirse paso. Y se puede abrir paso solamente desde la perspectiva de esta probatoria. Ustedes han cuestionado el debido proceso. Es más, han presentado 2 acciones en el Tribunal Constitucional que el Tribunal ha declarado improcedentes, ¿no? Una contra los testigos y otra cuestionando el debido proceso. Sí, voy a hablar un momentito brevemente de los testigos. Fíjese usted, el tema de los testigos y la postura del Ministerio Público es una postura absolutamente exagerada, ¿no? Exagerada, ¿no? Yo creo que se han creado una cosa así, una fantasmagoría de que aquí hay una guerra entre las gentes y que estos posibles testigos van a ser no sé, amenazados, lo que fuera. Pero recordemos algo simple, en la historia de nuestra patria. La señora Matilde Pinchi Pinchi, que se enfrentó contra un poder político estatal y también se enfrentó contra un poder paraestatal, puso la cara y en cada caso concreto, ¿no?, ha ido explicando cuáles eran las circunstancias, conductas y situaciones que se dieron en gente totalmente importante. ¿Cómo usted puede comparar frente a organizaciones estatales y paraestatales la creencia de que los hinchas de Universitario o los hinchas de Alianza Lima van a ir y van a tener una respuesta agresiva o lesiva? Por eso que nosotros consideramos que no está justificado y que es una actitud encubridora. Es una actitud que tiene la tendencia a afirmar de manera serial y uniforme y decir, sí, empujó. Pero eso va contra las reglas de la veracidad. Eso va contra las reglas en un modelo de Estado de Derecho, ¿no?, contra la posibilidad de poder contradecir. Y yo quiero saber cuál es la credibilidad. Porque a nosotros nos queda la siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que sus amigos que estaban al lado de él en ese momento no lo hayan salido a defender? En la hipótesis que ellos mismos plantean. No hayan salido a defender a su amigo. Entonces quiere decir que le dieron la espalda. Y si le dieron la espalda, ¿lo han visto? No lo han visto. Entonces están mintiendo, no son veraces. Ese es el punto que nosotros queremos dilucidar abiertamente. No lo vamos a hacer porque las órdenes del tribunal están en sentido contrario, pero eso no quita que los argumentos que se utilizaron en un momento, aunque no hayan sido acogidos, vulneren un modelo del Estado de Derecho, donde las personas deben, de forma transparente, defenderse de las imputaciones que le hacen. Porque si a usted le imputan 35 años, ¿no?, a título de pena, pues creo lo mínimo que le deben dar son las garantías para que abiertamente pueda defenderse. Y eso no ha pasado en el caso. Pero el tribunal ha dicho de que sí. No, el tribunal lo que ha dicho es que eso se tiene que resolver dentro del mismo proceso. No ha hecho un pronunciamiento de fondo. Y otra cosa, cuando nosotros planteamos ese habeas corpus, no lo planteamos para pedir la libertad de David, sino para que se descodificara a los testigos, para que de esa manera podamos tener una regla de juego completamente equilibrada, donde así como ellos han acribillado, despedazado y linchado a nuestros testigos, les han dicho que están vendidos, comprados y todo lo demás,
nosotros podamos tener la misma oportunidad. ¿Cómo sabemos si alguno de los testigos no tiene antecedentes penales? ¿Cómo sabemos si alguno de los testigos es familiar de Walter Oyarse? ¿Cómo sabemos si alguno de los testigos es compañero de colegio de Walter Oyarse? ¿Sobre la base de qué lo cuestionamos y no sabemos quiénes son? Ahora, bueno, se entiende que la defensa plantea ocultar la identidad de los testigos porque estamos hablando de un hecho de violencia, todos saben la violencia que hay de parte de las barras y podría haber represalias, ¿no? Pero la realidad demuestra lo contrario. La realidad demuestra lo contrario. Aquí no es un tema de barras. Está totalmente, si usted lo analiza objetivamente, una cosa es que lo propongan como una alternativa y otra cosa es la realidad. Desde que han ocurrido los hechos hasta la fecha, nadie, ni de un equipo ni de otro, se han pronunciado en ningún sentido. Esto para ellos ha quedado totalmente sesgado. Son indiferentes a este hecho. El juicio se lleva, ¿no?, desde otra perspectiva, de aquellos que quisieron impulsar, ¿no?, de que esto era como una garra. En realidad no es así. Por eso que el ejemplo de Pinchi Pinchi es gráfico. Ella que se enfrentó contra el Estado y contra los paramilitares puso la cara. Pero sí es cierto que del otro lado, el padre de Walter Oyarse participó en documentales con la barra y en el Estadio de Alianza. Hicieron una serie de documentales con la finalidad de exacerbar, yo pienso, ánimos, innecesariamente. Pero sí, bueno, no, solo quería decir eso. Yo le quiero preguntar, después del corte que vamos a tener, ¿por qué se da este juicio oral después de 2 años? Porque la defensa de Walter Oyarse y el padre de Walter Oyarse ha dicho de que ustedes han intentado dilatar el proceso, el inicio del juicio, para lograr liberar a su hijo por exceso de carcelería. Pero con la respuesta a esa pregunta vamos a regresar después de este corte. Sí. Bueno, regresamos con la entrevista a la defensa, al papá y a los abogados del principal incriminado en la muerte del hincha lancista Walter Oyarse. Nos referimos a David Sánchez Manrique. Les pregunté antes del corte de que la defensa de Walter Oyarse afirma que ustedes han intentado dilatar el proceso. Es más, un hecho evidente es que sí han presentado tachas contra los testigos, contra alguna sala, creo también, estos habeas corpus que fueron presentados en el Tribunal Constitucional. Esa es la posición de la defensa, que querían ustedes dilatar el proceso para poder liberar a David por exceso de carcelería. Mira, en primer lugar quiero decirte lo siguiente. Esa es una falsa imputación que hace el señor Oyarse. Y te lo digo muy simplemente de la manera siguiente. Hay 13 procesados. Son 7 delitos que se investigan. Y han habido 5 ampliaciones. ¿Ya? Eso hizo que el proceso demorara por lo menos casi 14 meses. Luego, la jueza Sonia Bazalán Manrique tuvo estacionado el proceso 8 meses sin hacer nada prácticamente. ¿Qué pasó? Grillo Esquerre sale detenido en diciembre del año pasado y cuando ella ya había perdido jurisdicción mandó traer el expediente, cuando ya había inclusive dictado la resolución para que se lean los autos a la sala, y otra vez el expediente se quedó empantanado 3 y 4 meses más. ¿Nosotros qué culpa tenemos de eso? Lo que sí hemos hecho es defender a David con las armas que nos da el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nada se ha hecho para dilatar el proceso. Cuando nosotros hicimos la denuncia contra los fiscales, cuando nosotros hicimos la denuncia contra los policías, ¿cómo no vamos a denunciar a un policía que ha perdido el pantalón de Walter Oyarse? Cuando ese pantalón es una prueba fundamental para demostrar la inocencia de David. ¿Qué cosa dice Ítalo Márquez, el policía al que se le perdió el pantalón? Que se lo dio a los familiares de Walter Oyarse. ¿Usted sabía que el caso de Ciro Castillo se resolvió por el pantalón? Porque se demostró con el estudio de esa prenda que había derrapado, que no había sido empujado. Con ese pantalón nosotros pudimos haber demostrado que David friccionó, que Oyarse fricciona al momento de caerse y que no había sido empujado. Desapareció ese pantalón. Y entonces nos dicen que nosotros hemos denunciado a los policías, hemos denunciado a la jueza, hemos denunciado a la fiscal. Nada se ha hecho sin una razón suficiente. Todo se ha hecho con pruebas. Y ojo, todo ha sido por cuerda separada. Nada ha retrasado el proceso principal. ¿Cuerda separada qué significa? Que si yo presento un habeas corpus, eso no afecta el proceso central. Eso se ve a través de otros magistrados, porque hay otra competencia y otra jurisdicción. Entonces no afecta la parte central. Y eso ya ha sido advertido históricamente, además, por los fiscales supremos.
Cuando usted va, recurre ante la Fiscalía Suprema le dice, pero esto va, como lo acaba de decir el doctor, en cuerda separada, que es un término jurídico, que quiere decir que no afecta al principal. Tiene su propia autonomía, su propio camino, sus propios plazos. Entonces no se le puede atribuir el hecho de que las personas, frente a abusos evidentes, a omisiones evidentes, a pérdidas evidentes, o a situaciones que deberían ser esclarecidas, por ejemplo, en el caso de los testigos codificados, es decir, testigos no identificados. ¿Sabe cómo vamos a interrogar a una persona que se pone una máscara? ¿Sabe cómo fue la reconstrucción con personas con máscaras? ¿No? En un Estado de Derecho como el nuestro, personas con máscaras, que no sabemos quiénes son, solo ellos lo saben. O sea que su tesis es de que fue una muerte accidental. Así es. Como consecuencia de una desafortunada pelea entre hinchas rivales. Pero esto daría porque en el caso de que su tesis fuera comprobada, y eso ya lo determinará la justicia, igual tendría que haber una pena. No, porque usted es responsable por sus actos. Si usted no es la fuente de la lesión, usted no le pueden atribuir ninguna responsabilidad. Por eso hay que demostrar que no tiene una responsabilidad, porque si no yo sería responsable de las conductas ajenas. ¿No? Y nadie es responsable, en un modelo como el nuestro, de las conductas ajenas. Si su padre mañana comete la imprudencia de manejar en estado de ebriedad, ¿no?, y usted es una persona conocida, no le van a atribuir a usted la responsabilidad. La ley, ¿no?, y el derecho dice que cada uno responde por sus hechos. A eso nos referimos. Para nosotros, el tema es así. No hubo en ese momento ningún contacto con el señor Walter Ollanta. La segunda línea es que se está demostrando científicamente, es decir, con comprobaciones empíricas, que él se autoexpuso al peligro y como tal consecuencia cayó. Pero que eso no se le puede atribuir a un tercero, como en este caso a David. ¿Por qué es David? Porque podría haber sido cualquiera. Y eso no es justicia. Podría ser cualquier cosa, pero no es justicia. Y para eso estamos desde el punto de vista probatorio. No de imputaciones, no de valoraciones, no de hacer cuestionamientos positivos o negativos, no. Estamos simplemente hablando en el mundo de las comprobaciones. Tú me dices que ha sido, me lo demuestras. Y si no me lo demuestras suficientemente, entonces no ha sido. No puedes tener una pena por eso. Lo que yo no termino de entender en su tesis es, si fuera tal el caso, ¿no?, ¿por qué incriminar al señor, alias Cholo Payet, y a David Sánchez Manrique, y no a las otras personas que también llegaron a ese palco? Te voy a explicar por qué. Porque los que desafortunadamente iban en la avanzada en la pelea fueron David y Payet. Entonces, ¿qué han hecho los hinchas aliancistas cuando sucedió esta tragedia? Dijeron, y lo tenemos filmado y grabado, dijeron, consigamos un nombre y, entre comillas, jodamos. Ratón. ¿No? Y por ahí, al primero al que le echaron la culpa, porque no sabían quién había sido, fue Ratón. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han dicho, aquí, si esta pelea no se hubiese originado por estos señores, Walter estaría vivo. Entonces, que paguen por un asesinato que no han cometido. Que pague el que tiene plata. Y que pague el que tiene plata. Así de simple es la cosa. Es una venganza de unos hinchas adoloridos que no tuvieron la suficiente valentía y coraje de defender a su amigo. Okay. Bueno, lo que queríamos era escuchar la parte de ustedes, y ya será la justicia la que determine quién tiene la razón. En todo caso, les agradecemos mucho Gracias por la por haber oportunidad. estado en la mula, ¿no? Y bueno, nos despedimos. Serán ustedes y será la justicia quien determine si es la culpabilidad o la inocencia de David Sánchez Manrique. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.